Bienvenidos a todos a una nueva edición de Foro Libertad. Hoy es 14 de diciembre de 2016 y vamos a hablar de coyuntura, tanto a nivel de España, de la eurozona, de Estados Unidos y del resto del mundo. Tenemos con nosotros a Daniel Fernández, que es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, director de Market Trends y autor del informe de la eurozona del que más adelante hablaremos. Y también tenemos a Ángel Martín Oro, que es el responsable de coyuntura del Instituto Juan de Mariana, es profesor en el máster en Economía UFM-ONMA de Entorno Económico y es el autor del informe dedicado a España que ahora también comentaremos. Podemos empezar, si queréis, por hablar un poco de estos informes de Market Trends. Tú, Dani, como director, coméntanos un poco qué hacéis en estos informes. Pues bueno, los informes básicamente intentamos perseguir o analizar las posiciones patrimoniales de los diferentes agentes, qué están haciendo los hogares, qué están haciendo las empresas, qué está haciendo el sector financiero, quién presta a quién debe a quién tiene qué activos, qué hace con esos activos. Y desde ese punto de vista lo que intentamos ver es si las relaciones económicas que se establecen son sostenibles en el tiempo o no. Es decir, estableceríamos si existe una probabilidad de crisis a corto plazo, sí o no, dependiendo de si estas relaciones que estamos comentando sean sostenibles en el tiempo o en algún momento algo va a fallar. ¿Y qué tipo de criterios económicos usáis, de variables? ¿En qué tradición os basáis para hacer estos informes? Explica un poco de alguna manera estos puntos. Bueno, pues utilizamos varias teorías y no tiene por qué ser solo una, pero así por resumir mucho, sería en temas de teoría de capital, utilizaríamos mucho teoría de capital austriaca, sobre todo, o en mi caso concreto, muy centrado en Lachmann y teoría lachmanniana. Por el lado de intermediarios financieros sería más teoría de la liquidez, que tiene sus raíces en el siglo XIX, Banking School, siglo XX, teoría de la liquidez, siglo XXI quizá más Fekete o Rayo. Entonces a partir de ahí intentamos analizar posición de liquidez de los intermediarios financieros y cómo afecta a las estructuras de capital, cómo estas estructuras de capital afectan al rendimiento de la economía y cómo a partir de ahí pues hacemos alguna predicción de tendencia hayekiana sobre si la economía cae, no cae, hay probabilidad de crisis, el crecimiento va a ser alto en el futuro, sí, ¿no? Ángel, como autor del informe de España, bueno, ¿cuánto tiempo llevas haciendo estos informes? Y coméntanos un poco la evolución de los datos más generales que has ido observando. Bueno, empezamos a elaborar los informes, en concreto Eurozona, España, que fueron los primeros a lo largo de 2015. Son informes, como hemos comentado, son trimestrales, entonces lo que intentamos hacer es hablar y seguir las distintas variables macroeconómicas, un poco con el enfoque que ha dicho Daniel, centrados en teoría de la liquidez, dando importancia a teoría del capital, las relaciones que existen entre variables financieras, flujo de crédito, con variables reales, ¿no? Porque a veces dentro del mainstream a veces por un lado se contrapone la realidad, la economía real y por otro lado la economía financiera y no hay una transmisión, o no se observa, no se trata con detalle cuál es la transmisión, los efectos de transmisión entre una economía real y una economía financiera. Entonces, eso es un poco el sesgo o el enfoque que le intentamos dar, ¿no? En el informe sobre España, pues como decía, llevamos casi un par de años con él y desde el principio más o menos hemos tenido una perspectiva relativamente positiva, ¿no? Y al final la realidad parece que está diciendo que los analistas en 2015 eran un poquito más pesimistas de lo que ha venido a ser la realidad, ¿no? Y esto lo vemos en las revisiones que se han producido durante 2015 y 2016 de las tasas de crecimiento económico de España, ¿no? Las más famosas son las del Fondo Monetario Internacional, que casi de manera consistente en los últimos 2 años se han revisado al alza.
Y sobre todo quizás en 2014, cuando existía un pesimismo más fuerte, ¿no?, sobre la economía española, ahí es cuando la realidad parece que vino a decir que el pesimismo era exagerado, ¿no? Y hemos venido siendo relativamente positivos, ¿no? Digo relativamente porque existen riesgos que luego comentaremos, ¿no? Pero la inercia de la economía española es positiva y no solo por los vientos de cola o los shocks positivos que se han venido produciendo durante los 2 últimos años, como sobre todo la caída de los precios del petróleo, que ha beneficiado mucho a la economía española, o la caída de los costes de financiación debido a una política monetaria muy expansiva del Banco Central Europeo. No solo por esto, sino porque observamos que se han producido una serie de ajustes estructurales de la economía española, y se han producido de manera lenta y muy imperfecta, pero lo importante es que se han producido. Podemos hablar del ajuste en el sector bancario, en el sector inmobiliario, obviamente en el empleo, con la destrucción de empleo que se ha producido, y al final esos ajustes son una condición imprescindible para que se pueda producir crecimiento de manera sana y sostenible en el medio plazo, ¿no? Y eso es lo que estamos observando, un crecimiento sostenible y sano, que en estos momentos está un poquito por encima del 3%, pero que lo vemos sostenible, y también hay que mencionar que la caída de la economía española fue muy fuerte, y también fue bastante más fuerte que la caída de la eurozona en general o Alemania, y también en parte por eso estamos creciendo más que otros países en la eurozona, ¿no? Vale, y antes de seguir valorando algún aspecto concreto de la situación española, sí me gustaría, Dani, que no me gustaría dejar pasar la oportunidad de que nos explicaras también, de cara a Market Trends, cuál es el objetivo o a quién va dirigido, sobre todo, no sé si inversores, o cuál era el propósito que os planteasteis inicialmente. Pues el propósito inicial era inversores de cualquier tipo, es decir, cualquier persona que esté interesada en la marcha de la economía y que ponga su dinero en juego para ello. Claro, todas estas personas están deseando encontrar algún input muy valioso en base a saber si la economía va a caer o no, para saber qué parte de su cartera meter en renta fija, en renta variable. Y podemos decir que gran parte de nuestro público es es decir, estamos llegando a los que queríamos llegar. Lo que sí que, como en todo proyecto, hemos encontrado algunos otros nichos de mercado que en un primer momento ni siquiera pensábamos que estaban ahí. El primero ha sido, bueno, quizá jugadores políticos o política pública. Sobre todo en este caso ha sido más en Latinoamérica, en concreto en Guatemala. Hemos tenido un debate muy interesante sobre tipo de cambio, sobre qué había que hacer con el tipo de cambio, básicamente con todo el establishment económico de Guatemala. Entonces, esto es algo que no teníamos pensado hacer, sin embargo es algo que ha surgido y bueno, pues también muy interesante. Y luego también tenemos mucha gente que son simplemente curiosos, gente que le gusta saber, que le gusta conocer en qué mundo vive, en qué situación está el mundo en el que vive, y toda esta gente, a pesar de que no son inversores profesionales ni mucho menos, nos sigue con bastante asiduidad. Entonces, creo que estos son los 3 perfiles básicos que nos siguen, aunque en un primer momento, como decíamos, teníamos puesta más la vista en los inversores. Vale, y Ángel, entonces, bueno, retomamos si quieres la situación de España. En las últimas semanas, pues bueno, ya sabes que ha copado todos los titulares el anuncio de una nueva subida de impuestos por parte del gobierno, que es el partido que más presume de decir que va a bajar los impuestos y luego el que más los sube. ¿Cómo valorarías esta situación relacionándolo con el déficit superior al 5% en el que está España? Si la corrección va a tener que venir por la vía de subir impuestos, de bajar gasto. ¿Cuál sería tu opinión y cuál crees que, por desgracia, va a ser lo que va a ocurrir? Sí, la situación de las finanzas públicas es una de las variables o de los riesgos más notables, ¿no?, que observamos, y uno de los problemas más enquistados que vemos en la coyuntura económica de España, ¿no? Y bueno, también retomando un poco lo que comentábamos, ¿no?, de los ajustes que se han producido en la economía española, se ha reducido el endeudamiento privado. Las familias y las empresas se endeudan menos y han reducido el stock de deuda. El problema ha venido por las administraciones públicas, que se han endeudado de manera masiva
durante los últimos años. Y bueno, el ratio de deuda pública sobre el PIB ha pasado de alrededor del 40% al 100% en el que está ahora, ¿no? Entonces esa es una situación muy complicada y que a pesar del crecimiento económico, es decir, el crecimiento económico lo que hace en el ratio es que si el denominador es mayor, pues el ratio debería bajar, pero el problema es que la deuda agregada sigue subiendo, principalmente por el sector público. Entonces, a pesar de este crecimiento económico, que está siendo del 3% en el último año, estamos observando que el ratio de deuda pública no baja, ¿no? Y bueno, aquí también me gustaría introducir el ejemplo de Irlanda, porque podemos pensar que es muy difícil reducir el ratio de deuda pública de manera rápida. Sin embargo, en Irlanda, donde tuvieron un rescate muy importante, ¿no?, al sector bancario, y el déficit se disparó y la deuda pública también. Sin embargo, ahí el ratio de deuda pública se ha reducido de manera muy sustancial, ¿no? Es decir, que es posible. Con distintas políticas económicas, obviamente, porque con las políticas económicas actuales no se puede. Tenemos un déficit que, como decías, está por encima en estos momentos está por encima del 5%, y no vemos que el ajuste esté siendo suficiente para llegar a los objetivos, y a pesar, como decía, del crecimiento económico, la recaudación no está creciendo de manera sustancial, y sin embargo el gasto público sí que está creciendo, no de manera muy abultada, pero sí que, al menos en los datos últimos consolidados que tenemos, que son referentes al segundo trimestre, sí que está creciendo en términos interanuales el gasto en un 2%. Entonces es una situación muy complicada que es obvio y es evidente que la Comisión Europea hace bien en darnos una alerta, ¿no?, en alertar de que el déficit es un riesgo, está demasiado por encima de lo que debería estar, los objetivos no se van a cumplir. La deuda, dado que existe déficit, cada vez es mayor, a pesar de que el ratio se mantiene estable. Entonces la solución es un ajuste que, como estamos viendo, como hemos visto en las noticias, pues el gobierno parece que está promoviendo subidas de impuestos. Y bueno, esa no es la vía que a nosotros nos gustaría más, ¿no? Pensamos que no es la vía más adecuada. Lo que debería hacerse sería un ajuste más sustancial del gasto público. Sabemos que esto es muy difícil políticamente hablando y socialmente, pero es lo que debería hacerse, ¿no? Tenemos un estado del bienestar que debemos plantearnos si nos podemos permitir, y unas políticas públicas que también debemos generar el debate de ver qué es lo que sobra y qué se puede recortar, ¿no? Pero simplemente mirando los números pensamos que el ajuste debería hacerse de manera principal por el gasto, y esto es muy difícil que se vaya a producir con el entorno político, y además de encima con el partido político. Si el partido político que presume de ser favorable a las bajadas de impuestos, y eso es lo que pone en campaña, es el que lo sube más rápidamente, pues bueno, no sabemos qué hubiera pasado si hubiera gobernado Podemos, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco desolador el panorama, ¿no? Y Daniel, en este sentido, muchos analistas se preguntan si esta situación es sostenible en España, de seguir un poco a la expectativa, sin tocar demasiado el gasto, a la espera de que una coyuntura económica mundial nos salve, vuelva a haber crecimiento y podamos evitar un colapso. ¿Eso es sostenible, o tarde o temprano tendrá que llegar el momento de reducir el gasto público, plantearse el estado de bienestar? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, en principio el resto de la eurozona ya viene ajustando su gasto público, y un poco, como estaba comentando Ángel, la Comisión Europea te está metiendo presión para que tú también lo hagas. De forma agregada, ya la eurozona tiene un déficit que está dentro de Maastricht. O sea, tiene un déficit que debe estar en un 1,5% del PIB, y una deuda que, a pesar de ser más o menos parecida a la española, viene ya decreciendo. O sea, ya tocó máximos en 2014, aproximadamente el 94% del PIB, y ahora está en el 91 con mucho, o 92. Entonces, ya tienes que la tendencia de tus pares es la contraria. Entonces, desde ese punto de vista, la presión política va a ser todavía más fuerte, a no ser que cambien mucho las cosas en el resto de Europa. Luego, la tendencia de tipos tan bajos
tampoco parece que vaya a durar tanto tiempo. Entonces, de momento, a pesar de todo el incremento enorme de la deuda pública en España, el coste de la financiación ha ido decreciendo. Pero conforme aumenten los tipos, y van a aumentar probablemente en el corto plazo, lo más probable es que el coste de la deuda, nada que la tengas que ir renovando, se va a incrementar también. Entonces va a ser cuando vaya a empezar a verse los efectos negativos del gran endeudamiento público que hay, que de momento no ha sido mucho, básicamente porque el pago de intereses no se ha ido a las nubes, pero podría llegar a irse a las nubes en el futuro cercano. Entonces, desde ese punto de vista, estás confiando demasiado en una situación que es más extraordinaria de lo que parece. Exacto, sí. Bueno, relacionándolo con esto, la situación ahora del petróleo, el no contar con unos precios tan bajos, que esto va a ir cambiando, ¿cómo puede afectar a España? Porque en los últimos meses le ha ido bien a España con ese coste energético más reducido, pero bueno, esto va a cambiar. ¿Cómo puede afectar a la economía española? Y luego, bueno, también a la eurozona, no sé si en ese sentido tú tienes también algún apunte. Sí, como comentabas, la caída de los precios del petróleo es uno de los vientos de cola que ha ayudado o ha impulsado el crecimiento económico español. Y bueno, la situación en estos momentos, bueno, hay que tener un poco el contexto de dónde venimos del precio del petróleo, ¿no? Llegó a alcanzar los niveles de $120 de máximo, en 2014 empezó a caer y llegó a principios de este año incluso $27 por barril aproximadamente. Eso fue un momento también de pánico en los mercados financieros, ¿no? por distintas circunstancias, pues porque unos precios de petróleo demasiado bajos tienen unos efectos arrastre negativos sobre determinados países productores de petróleo, pues emergentes sobre todo, y también en Estados Unidos también afectó de manera muy negativa al sector del petróleo, que también era uno de los componentes importantes de la inversión, ¿no? Entonces la inversión en este sector se cayó, se desplomó, y eso, aunque el sector del petróleo no es un sector no es el sector más importante de la economía estadounidense, pero sí que afectó negativamente al crecimiento de Estados Unidos a través de la inversión, a pesar de que sean importadores netos, ¿no? de petróleo. Pero bueno, una caída muy rápida y tan brusca del precio del petróleo causaba mucho miedo, ¿no? en los agentes. Entonces, esto se ha revertido, ¿no? en estos momentos, no solo por los acuerdos que se acaban de alcanzar, porque los acuerdos han hecho subir probablemente en $10 el barril, más o menos, desde que se ha alcanzado el acuerdo. También, obviamente, hay que tener en cuenta las expectativas, ¿no? de que fuera a haber acuerdo, que esto también impulsó hacia arriba, pero en estos momentos, en el entorno de $50 a $60 por barril, hay que pensar también que el acuerdo de la OPEP, junto con los países no OPEP, hay que ver si es sostenible, ¿no? Estos acuerdos, la teoría económica suele decir que es difícil que se sostengan en el largo plazo, porque suele haber incentivos a que uno de los participantes de este acuerdo vaya a incumplir, ¿no? Entonces hay que ver la sostenibilidad. Me parece que Arabia Saudí es bastante seria, ¿no? en este aspecto, pero no hay que pensar, yo creo que los precios del petróleo se vayan a ir otra vez a los $100, ¿no? Probablemente, es imposible predecir el precio del petróleo, pero probablemente estos niveles no estén muy lejos de una situación relativamente normal en el medio plazo, ¿no? Quizás un poco más arriba, un poco más abajo, pero que no creo que se vayan a subir a $100 en un escenario normal, un escenario base, ¿no? Entonces, en este escenario sí que afecta negativamente, al menos marginalmente, no creo que sea un impacto muy notable sobre la economía española, porque somos importadores netos y nuestra dependencia es muy fuerte sobre el precio del petróleo, y ya se está viendo en algunos indicadores como la inflación, la tasa de inflación, que ha repuntado de manera significativa en los últimos
6 meses, 3 meses y bueno, de estar en territorio negativo ahora están en el 0,7% en términos interanuales, a pesar de que la tasa de inflación excluyendo este componente energético está estable o incluso ligeramente cayendo, ¿no? Entonces vemos que las presiones inflacionistas que se están produciendo en la economía española son muy escasas y vienen principalmente por el precio del petróleo. Entonces va a tener un impacto ligeramente negativo y también hay que ver el impacto sobre el sector exterior, porque el superávit de la cuenta corriente del que goza España en estos momentos también, sobre todo en el último año, tiene en buena parte de causa en la caída del déficit energético, que incluso en agosto o septiembre está cayendo en términos interanuales en un 40%. Entonces, este es un componente que hay que tener en cuenta. Entonces, en estos momentos, cuando el efecto base pues, empiece a tener efecto sobre el sector exterior, veremos que el superávit exterior se reduce de manera significativa y veremos incluso si vamos a entrar otra vez en el déficit por cuenta corriente, ¿no? Entonces, estos son un poco los impactos. Dani, te quería que remataras este asunto del petróleo y también preguntarte a continuación por las últimas declaraciones de Mario Draghi, en el sentido de que quizá podamos ir reduciendo la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Sí. Bueno, yo estoy un poco también con Ángel en que no tengo tan claro que este acuerdo de la OPEP OPEP con países también no OPEP, vaya a tener un impacto muy a largo plazo en el precio. Si tenemos en cuenta que lo que han reducido son 2 millones de barriles de petróleo y que por causas probablemente solamente de mercado, desde el pico de la producción que fue el último trimestre de 2015, que fueron hasta el 2016, segundo trimestre de 2016, ya cayó la producción en un casi 1,5 millones de barriles de petróleo al día. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto cayó porque cayeron los marginales, productores que no podían mantenerse en el mercado empezaron a salir de él. En el momento en el que el precio empieza a subir un poquito, esos productores marginales van a volver a entrar. Dicho de otra manera, tienes como mucha capacidad ociosa esperando a que repunte un poquito el precio para entrar. Todo esto a lo que lleva es a que cualquier pequeño aumento de precio va a ser rápidamente contrarrestado por un aumento de producción. Entonces, yo no esperaría que ese aumento de precios se fuera mucho más arriba de lo que está ahora. Como decía Ángel, quizá en el medio plazo este va a ser un precio del petróleo con un rango amplio, evidentemente. Va a ser un precio más o menos que se va a mantener. Luego también tienes que los países de la OCDE han incrementado desde 2015 un 20% en sus reservas. Entonces, todas estas reservas, evidentemente, en algún momento tienen que salir a aflorar. Y luego también tienes el tema demanda de petróleo. Aunque somos moderadamente optimistas con el crecimiento mundial, ser moderadamente optimistas no significa que la economía se esté recalentando. Esto no es un 2004, 2005, 2006, en el que tienes una economía ultra recalentada que lo que está haciendo es demandar petróleo petróleo o materias primas en general, de manera casi asfixiante para estos sectores. Por lo tanto, tampoco esperaríamos que una demanda de petróleo sea una gran demanda de petróleo en el futuro. Por lo tanto, si tienes estos dos elementos, una demanda de petróleo que no termina de repuntar o que no es excesivamente grande, y una oferta de petróleo que puede entrar cuando esa demanda repunte, yo no esperaría que el precio del petróleo se moviera mucho, a pesar de todos los pactos que puedan llegar a tener, o incluso de la inestabilidad, como ha comentado Ángel, de la inestabilidad de esos pactos. Y la otra pregunta... Sí, te preguntaba por Draghi, ya por pasar a otro tema. El tapering y tal. Bueno, eso es... no entiendo muy bien por qué la mayoría de analistas en el mundo están diciendo que hay tapering. El plan inicial del Banco Central Europeo era comprar casi un trillón o billón europeo de bonos en el mercado, y lo que acaba de decir con la última extensión del programa es que va a comprar 2,2. Entonces no entiendo que alguien hable de tapering, y aparte lo único que ha hecho es poner las compras mensuales al nivel que inicialmente había previsto el programa. Entonces lo único que ha hecho con cada declaración es aumentar el programa, nunca disminuirlo. Entonces no termino de entender que alguien comente que lo que está haciendo el Banco Central Europeo es retirarse, cuando no se está retirando, lo que está haciendo es cada vez ganar más terreno. Es decir, el quantitative easing se extiende, no se está cortando, ni hay
previsiones a corto plazo de que esto sea así. Entonces, bueno, ahora que comentas eso, ¿podrías explicar un poco todo el quantitative easing y los tipos de interés negativo, un poco para explicar bien toda esta situación? Bueno, básicamente lo que estamos comentando desde Market Trends es que esta política de tipos de interés negativos con el quantitative easing está dañando la cuenta de resultados de un sector ya muy castigado, que es el sector bancario. La idea básica es que cuando el Banco Central Europeo hace quantitative easing, aumenta la cantidad de reservas en el sistema. Y cuando aumenta la cantidad de reservas en el sistema, solamente los bancos y los estados también pueden tener cuenta en el Banco Central. Por lo tanto, el sistema bancario en conjunto no se puede deshacer del exceso de reservas, y cuando estás cobrando un tipo de interés negativo, estás cobrando un tipo de interés por hacer un depósito del que no te puedes escapar, lo único que estás haciendo es poner un impuesto. O sea, de hecho, más o menos en los círculos financieros se habla de impuesto al sector bancario. Esto es un impuesto que se le está poniendo a los bancos europeos. Se le está poniendo en un momento en el que estamos viendo cierta recuperación económica, y la recuperación económica también viene de la mano del crédito. Entonces le estás poniendo un impuesto al sector que debería estar liderando esta recuperación económica. Bueno, pues ya sabemos que cuando se pone un impuesto a algo, tienes menos de ese algo. Entonces, bueno, es uno de los graves peligros bajo mi punto de vista, es uno de los graves peligros que afronta la eurozona, el impuesto negativo o el impuesto del tipo de interés negativo. ¿Esto explica de alguna manera toda la reducción de beneficios de los bancos, su caída en la cotización bursátil? Sí, bueno, la caída desde el quantitative easing del sector bancario es aproximadamente un 30%. Lo digo un poco de memoria, pero más o menos debe andar por ahí. Teniendo en cuenta que la bolsa europea o los índices europeos están planos desde el índice del quantitative easing. Por lo tanto, está claro que se está dañando a ese sector. Y además es un sector que ya viene muy complicado durante todos estos años, que ha tenido muchos años de beneficios negativos, y que prácticamente entre 2008 y 2014 no tiene beneficios, tiene unos beneficios mínimos en el consolidado europeo. En 2015 parece que se empiezan a recuperar, pero con todo este problema que estamos comentando, tenemos calculado que aproximadamente han disminuido un 10% los beneficios de los bancos en 2016, el segundo trimestre, en comparación con el año anterior, solamente por el tema de tipo de interés negativo. Me gustaría pasar a comentar otro aspecto importante a la hora de analizar la coyuntura, en este caso, bueno, sobre todo europea, y es el auge de los populismos. Además, bueno, sabéis que recientemente el Instituto Juan de Mariana acaba de sacar un informe sobre mitos y realidades de los movimientos populistas. Hace también, en 2 años, en 2014, fue premiado, recibió el premio de Juan de Mariana, Robert Hicks, que también hablaba un poco de la incertidumbre del régimen, cómo podía dañar eso a la coyuntura, a las expectativas, y que esa incertidumbre de régimen en buena medida se produce desde la política, ¿no? Bueno, pues que valoraseis de alguna manera el peligro que en Europa puede estar larvándose de cara a la economía, el peligro político populista. Sí, ese es uno de los riesgos, hablando de la economía española, es uno de los riesgos externos, ¿no? que pueden causar que el crecimiento se detraiga y que haya una desaceleración, ¿no? Estamos hablando de movimientos populistas en Francia, en Holanda, incluso en Alemania, Austria, o sea, en países de Europa Central, en Italia, del norte, ahora también. En Italia. Bueno, prácticamente todos los países de Europa, ¿no? Y de hecho España, con el último resultado electoral, ¿no? Porque con el último pacto de gobierno parece que se sale un poco de esa tendencia, ¿no? de una tendencia de ir hacia gobiernos un poco más populistas que bueno, también como señala el informe, todos los partidos tienen el componente populista, ¿no? Eso también hay que señalarlo. Otros, hay unos, pues como podríamos hablar de Podemos o el Frente Nacional en Francia, que sí que tienen el componente populista más arraigado y sí que querrían ir a ese régimen populista, ¿no? Y la diferencia que hace el informe sobre estrategias populistas y regímenes populistas es a todos y la voluntad de implantar un régimen populista que ya serían unos casos más
más reducidos, que no todos los políticos o todos los partidos pretenden instaurar un régimen populista, pero en Europa, sin duda, el peligro, pues como has mencionado, sí, está en varios países. ¿Cómo puede afectar esto al crecimiento de la eurozona? Pues bueno, el problema en economía siempre es que analizar la variable política es casi imposible, porque luego no sabes cómo se va a comportar el populista cuando llega al poder. Y precisamente son bastante inestables. Antes hablábamos del Partido Popular, bajamos impuestos, bajamos impuestos, bajamos impuestos, llega al poder, suben impuestos. Entonces uno nunca sabe qué esperar del político. Ahora, lo que sí podemos ver es qué ha ocurrido en los últimos tiempos con los movimientos que parecían más peligrosos cuando han llegado al poder. Entonces, tenemos el caso del Brexit, que si bien es verdad que ha provocado un aumento del nacionalismo, que quizás es el peor de los socialismos, mucha xenofobia también dentro del Reino Unido, los políticos del Brexit no se pueden permitir salir de las relaciones económicas que tienen con el resto de Europa. En el momento que ocurra eso, el Reino Unido, a lo mejor en el futuro está mejor, pero a corto plazo, que es el tiempo de la política, va a sufrir un shock enorme. Entonces, parece que van a salir de la Unión Europea, se van a salir de todos los costes regulatorios de la Unión Europea, es decir, van a salir del mal mundo de la Unión Europea, pero se van a quedar en el bueno, que es el de acceder al mercado único. O veremos a ver cómo pasa esto también, porque tienes ahí a Jean-Claude Juncker diciendo que no, y bueno. Claro, la situación ideal sería como Suiza, ¿no? Aspirar a... Suiza, Islandia, Noruega, es decir, estás ahí... Estás dentro de la Unión Económica, pero la Unión Política no quiero saber absolutamente curiosamente, nada. Los países más ricos no están en la Unión Europea, al final. Sí. O sea, quiero decir, es algo así como quedarte con la buena Europa, la de los primeros pactos de los años 50, y obviar la Europa que viene desde los años 90, la Europa más integradora políticamente, y no solamente la Europa integradora económica y socialmente. Entonces, bueno, esto parecería que el Brexit acaba en eso. Con Trump, que es otro también de los movimientos quizá un poco más, o sea, no sé si catalogarlo de populista, pero desde luego transgresores, pues sus elecciones de candidatos, algunas tienen muy buena pinta, otros no tanto. Pero quiero decir, se esperaba mucho peor. Y cuando ya habla de echar inmigrantes, ya solo habla de echar inmigrantes que hayan cometido algún delito, no habla de echar a todos los inmigrantes. Es decir, cuando llegan al poder, se moderan. El caso de Grecia también es bastante curioso, porque llegan al poder, tiran un órdago, lo pierden, y después de perder el órdago, corralito bancario, destruyen prácticamente, o sea, tienen un problema grave en la economía griega, pero Grecia ahora otra vez, cuando ya ha visto que no tiene fuerza de negociación y cuando ha visto que tiene que pasar por el aro sí o sí, o una crisis mucho mayor, resulta que Grecia ahora me parece que es el tercero o cuarto socio de la eurozona que más crece. Es decir, ha salido de su crisis y cuando sale de su crisis también hay cierto efecto rebote, empieza a, más o menos haciendo caso a las recomendaciones de la Comisión Europea, empieza a crecer otra vez fuerte, se empieza a integrar otra vez con el resto de Europa, es decir, son fracasos han tenido, o sea, en el caso de Grecia es un fracaso claro de su política y han vuelto a la otra y han vuelto a crecer. Curiosamente Grecia también, el único año que tuvo de ajuste fiscal en los últimos, antes de la llegada del gobierno de Syriza, también venía creciendo bastante fuerte en 2014, hasta 2015 que ya tiran el órdago, corralito y todo esto. Entonces, bueno, lo que ha pasado no ha sido grave, no significa que lo que va a pasar no lo sea, pero parece que también en España Podemos pierde momentum, pierde fuerza y bueno, o sea, sí, al final esperemos que se acabe en susto todo. Sí, en este sentido yo creo que la idea clave es que en entornos institucionales sólidos como es Europa, los gobiernos, no, a pesar de sus preferencias, no pueden hacer todo lo que quisieran, ¿no? Entonces la Unión Europea en ese sentido impone un corsé a los gobiernos para que no se puedan salir de unas determinadas directrices que como nosotros desde el Juan de Mariana pues pensamos que en bastantes sentidos son criterios quizás o directrices negativas, pero en este sentido de evitar los radicalismos populistas también tiene su componente positivo y el euro en este sentido también es un corsé que ha impuesto cierta disciplina
al menos en teoría, y yo creo que también en la práctica, pero impone cierta disciplina para los gobiernos y para los países, ¿no? en este sentido, y pienso también que en el caso de Trump también puede ir por ahí la cuestión, ¿no? Claro, sí, al hilo que comentabas, por ejemplo, el caso de Grecia, claro, a lo mejor una Grecia fuera del euro, en ese sentido, sí que habría sido peligrosa en el sentido de devaluaciones, con ellos, este partido Syriza, con el poder en el Banco Central griego, ¿no? El euro en ese sentido sí puede disciplinar de alguna manera el comportamiento de estos partidos que quieren instaurar a lo mejor un régimen populista y el euro lo puede impedir. Sí, bueno, de hecho, la carta de negociación de Grecia la tenía aproximadamente, la tenía más o menos en el 2012. En el 2012, cuando de verdad quiebra Grecia, el Banco Central Europeo estaba lleno de bonos de Grecia. Es decir, solamente ellos podían haber quebrado el euro, o solamente un impago de Grecia al Banco Central Europeo podría haber necesitado de una recapitalización del propio Banco Central Europeo. Entonces, ahí sí tenían la sartén por el mango. Cuando llega 2014-2015, resulta que de forma bastante inteligente el Banco Central Europeo se salió de todo eso y le dijo: toda la basura que se compre se va a quedar en el Banco Central griego, que es parte del sistema de la eurozona, pero que si se separa, el Banco Central griego se queda con sus activos y sus pasivos. Entonces, al que hubiera impagado el gobierno griego es a su propio Banco Central, y su propio Banco Central hubiera tenido que ver qué hace con los activos y pasivos que tiene, qué hace con los euros que tiene, luego se va a tener que reconvertir a dracmas a un tipo de cambio irrisorio. Entonces, lo más probable es que esa factura política sea incapaz de asumirla cualquier partido. O sea, el partido que lo hace está muerto. Pues podemos pasar ahora, si queréis, para ir terminando, a analizar la situación de Estados Unidos. Ya de alguna manera lo has adelantado, la elección de Donald Trump, cómo va a condicionar todo esto a la economía estadounidense. Sí me gustaría preguntaros, una cuestión, parece que va a haber una bajada de impuestos muy grande, una auténtica revolución fiscal. Esto, claro, se presenta a medio plazo varios escenarios. Que esa bajada de impuestos se tire de la vía de la deuda, con lo cual estaríamos un poco, no solucionaríamos gran cosa, o un problema que arreglamos lo generamos por otro lado. Que se vuelva a subir esos impuestos a medio plazo porque no se pueda sostener, o que de verdad eso al final tire, porque no quede más remedio, a lo mejor que sea muy impopular volver a subir impuestos, y que eso de verdad tire de una verdadera reducción del gasto público y del tamaño del Estado. ¿Cómo veis este escenario? Bueno, en primer lugar sí que me gustaría apuntar que como han comentado varios analistas políticos, esta última campaña de las elecciones ha sido una de las que menos se ha centrado en temas de política, y se ha centrado mucho en la política de la identidad, pues, de distintos colectivos, unos tirándose los trastos a otros. Entonces, y Trump pues diciendo sus barbaridades y con su radicalismo en principio con los inmigrantes, etcétera. Pero no sabemos muy bien cuáles son las ideas de Trump, ¿no? Algunos lo califican como un pragmático, y parece que con los nombramientos que hemos conocido, parece que iría un poco por ahí las cosas, ¿no? Y a mí me parece muy difícil pensar que esas amenazas de proteccionismo, poner tasas arancelarias del 35%, construir el muro con México, se vayan a llevar a la práctica, ¿no? Porque al final la globalización es una tendencia estructural que es difícil de romper, ¿no? Porque los intereses económicos están ahí para que haya más globalización. Estados Unidos tiene muchos intereses con México, México con Estados Unidos, entonces la integración entre esos dos países es muy fuerte. Con China pasa más o menos parecido, ¿no? Los intereses son de una relación win-win, y romper esa baraja me parece complicado. Respecto a la bajada de impuestos, yo creo que sí que se va a producir una bajada de impuestos, y la duda es esa, si a base de endeudamiento o a base de reducción del gasto. La verdad es que no lo sé. Trump en ocasiones se ha autocalificado como el rey de la deuda,
sí, con su actitud de macho, y es algo que no sabemos. No soy capaz de decir algo porque ha dado muy pocas pistas, ¿no?, de su política. ¿En ese sentido, Daniel? Sí, bueno, en general creo que tanto Trump como varias de las personas que está poniendo en puestos clave son gente que no tiene experiencia en prácticamente nada en política, y son gente que viene del mundo de la empresa. Entonces, la gente que viene del mundo de la empresa en general no le tiene miedo a la deuda, porque bueno, el que acaba de poner como secretario de Comercio, Wilbur Ross, es conocido también, bueno, Trump como el rey de la deuda, pero este es conocido como por compras apalancadas. Entonces, claro, en el mundo empresarial la deuda tiene cierto sentido y cierto sentido económico. El problema es querer llevarlo al terreno político y al terreno de las finanzas públicas, un terreno de finanzas privadas. Entonces, no le tienen ningún miedo a la deuda, saben que la deuda puede ser muy beneficiosa en una empresa y creen que también la deuda pública puede llegar a ser muy beneficiosa en una economía. El problema es que, bueno, saben mucho de finanzas privadas, probablemente esta gente desconoce mucho cuál es el funcionamiento de las finanzas públicas, los efectos crowding out que existen, el problema que tiene de asignación en un entorno donde no hay precios de mercado, bueno, todo esto no creo ni siquiera que lo estén teniendo en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un gobierno muy centrado en no importa la deuda si es que esa deuda es de cierta manera productiva. Esto tiene cierta ventaja porque lo más probable es que no vayan a utilizar nunca la deuda para gasto corriente. En una empresa nunca alguien se endeudaría, o un buen gestor de una empresa, como lo son ellos, no se endeudarían para la deuda corriente. Pero el problema es que lo van a hacer para infraestructuras. ¿Infraestructuras de qué tipo? Bueno, pues no se sabe. ¿Con qué criterios? Pues con criterios políticos y no siempre de mercado, porque no tienes un criterio de mercado si no hay precios. Entonces, quizá en las infraestructuras parece que los tiros van por también una financiación privada a base de deducciones a las empresas que entren. Bueno, no, está también todavía eso por ver. Eso quizá ayudaría y sería ir en la buena dirección dentro de lo que es una obra pública. Si lo que van a hacer es colaboración pública-privada, pues hombre, entre eso o un plan Hoover, pues eso, ¿no? Pero tampoco está muy claro por dónde van a ir los tiros. Y luego, ¿qué más? La bajada de impuestos, sí, con la elección de Steve Mnuchin como secretario del Tesoro, él lo ha dicho bastante claro. O sea, la principal bajada de impuestos, además quieren que la bajada de impuestos sea a clases medias. No está claro, ellos dicen, creo que es cierta retórica, que a las clases altas no se le va a bajar, porque lo que hay también es un esquema, bueno, como prácticamente en cualquier país, o casi cualquier país, hay un esquema fiscal demasiado complicado, con muchas deducciones, y todo eso lo quieren eliminar. Quieren simplificarlo, lo cual también es una medida económica bastante atractiva. Quitas deducciones y bajas impuestos. Entonces, las estimaciones que ellos manejan, que no son muy realistas, es que a las clases altas la caída de deducciones se le va a compensar por la caída en la base imponible. Lo más probable es que no sea cierto, a las clases altas también le van a bajar los impuestos. Pero sí, hay una simplificación de impuestos, bajada de impuestos, entonces al final, si pretendes tirar el gasto para arriba en defensa y en infraestructura, de algún lado va a salir, y va a salir de deuda, y no le tienen miedo a la deuda. Bien. Otra cosa también es que la mitad de los republicanos la mitad de los republicanos van a querer poner un techo de deuda, no van a estar detrás de ellos. Y aunque tengan las dos cámaras, no van a tener comprados a los republicanos, y a los demócratas lo van a tener en contra casi por definición, y más a él. Entonces, quizás eso sea un freno. Un freno y veremos, porque al final lo que interesa es que el Estado pueda ir reduciéndose. Bueno, veremos si esto se ha abierto ahí una posibilidad o todo queda en nada. Dani, te quería preguntar un poco, se está comentando ahora y los rumores y por declaraciones de Trump, en el sentido de que puede ir desmontando la Dodd-Frank de Obama y bueno, queríamos saber un poco tu opinión al respecto. Bueno, pues parece que además haber puesto a Steve Mnuchin como en su gabinete va en esta dirección. Steve Mnuchin es antiguo banquero, bueno, todavía es banquero, pero es antiguo banquero de Goldman Sachs, y se espera que lo que tengan sea algo así como un alivio en la carga regulatoria al sector financiero.
Entonces, Dodd-Frank venía siendo algo así como una especie de camisa de fuerza a este sector y además con unos costes de regulación brutales que se le estaba imponiendo al sector. Entonces, bajo este punto de vista, tiene muchas características Dodd-Frank que desde un punto de vista, o desde nuestro propio punto de vista, sería deseable que no estuvieran, como creación de nuevas y muchas, bastantes agencias regulatorias o de protección de consumidor financiero, o hay una nueva agencia de regulación o de supervisión del riesgo sistémico, etcétera, etcétera, que les está poniendo unos costes de compliance enormes a los intermediarios financieros. Tienen también un problema grave la ley en lo que tiene que ver con regulación de organismos administrativos del Estado, es decir, estas agencias pueden o tienen poder regulatorio, más allá del que tiene el Congreso, pueden poner leyes a bancos y además son bastante arbitrarias porque tienen una caracterización de lo que ellos llaman SIFI, que es algo así como gran institución financiera sistémica. Entonces, si caes ahí, te pueden caer encima un montón de regulaciones específicas para ti y no para el sector financiero, lo cual también pues rompe equidad ante la ley y todas estas cosas, arbitrariedad del propio regulador. Entonces, todas estas cosas pues estaría bastante bien que se fueran. Problema, pues también tienes la Volcker Rule, que se metió en última hora con Obama y, bueno, la Volcker Rule lo que hace de alguna manera es decir, ya que vas a tener acceso a la Reserva Federal, por lo menos cumple ciertos criterios de no mezclarte tu mercado monetario de financiación en la propia Fed con el proprietary trading, que básicamente es, te la estás jugando en el mercado de capitales. Entonces, de alguna manera, la Volcker Rule pretendía resucitar alguna de las cláusulas de la Glass-Steagall Act y, desde ese punto de vista, yo no es que la viera bien, sino simplemente, ya que existe la Fed y ya que existe el mecanismo público y el moral hazard, hay que poner algún límite. Esto es lo que creo que es más probable que se vaya del Dodd-Frank y no lo otro. Entonces, bueno, quitar no sabemos lo que tenía de bueno y a lo mejor no quitar lo que había de malo. Eso es. Bueno, esperemos a ver que no sea así. Y bueno, Ángel, sí me gustaría antes de finalizar preguntarte por tu opinión sobre esta espiral reflación, inflación que puede haber en Estados Unidos, bueno, ahora con el nombramiento, con la llegada de Trump a la presidencia y todas las políticas que pueda empezar a introducir. Sí, el tema de la reflación y del impulso inflacionario que puede causar Trump es uno de los temas que se ha comentado mucho en el mercado, ¿no? Y ha sido uno de los impactos sobre los mercados financieros más claros, ¿no? Ha habido una rotación a nivel sectorial y de tipo de activo muy importante, en el sentido de que ha habido muchos flujos a renta variable que, bueno, puede beneficiarse del impulso inflacionario, y ha habido una caída importante de los flujos a los bonos, a la renta fija, que se ve muy castigada ante un aumento previsible de la inflación. Y este impulso reflacionario sobre todo se debe, o los analistas lo estiman, porque se puede producir, o piensan que se va a producir, un estímulo fiscal, ya sea a través de bajada de impuestos o aumento de gasto de infraestructuras, que vaya a impulsar el crecimiento y bueno, también a través del crecimiento de deuda. Entonces, esto lo que hace, mayor crecimiento económico, genera mayores expectativas de crecimiento y de inflación, y entonces eso te hace que distintos activos tengan distinto comportamiento. Entonces, uno de los miedos en este momento de los mercados es una caída muy fuerte en el precio de los bonos, es decir, un aumento, que los tipos de interés se disparen. Y no solo por la subida de tipos de la Reserva Federal, sino principalmente por el aumento de las expectativas de inflación, también unido al aumento de los precios del petróleo, ¿no? Entonces, habría que ver, analizar cuáles van a ser las políticas. Eso hemos hablado, que no tenemos una certeza de cuáles van a ser y cuál va a ser el impacto, porque un plan de estímulo fiscal también hay cierta incertidumbre respecto a cuáles van a ser los resultados. Entonces, la certeza que parece haber en el mercado de que las políticas de Trump van a generar un crecimiento
crecimiento mucho mayor, hay que ponerlas en duda, ¿no? Sí que probablemente con la desregulación que podría acometer el gobierno de Trump, sí que eso podría tener un impacto positivo, y también bajadas de impuestos pueden tener un impacto positivo, pero habría que ser un poquito más escéptico de lo que es el mercado respecto a esta reflación que se va a producir. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a concluir este Foro Libertad, y me gustaría animar a todos ustedes a que lean estos informes. En breve además estará una nueva web, ¿no?, de Market Trends, que vais a estrenar. Ya está. Ya está. Y bueno, y estarán disponibles estos informes en los próximos días. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí, y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.